Discusión histórica del derecho internacional público. Habíamos visto pues que la discusión se daba en que cuándo nace el derecho. Unos dicen pues que con los estados antiguos, ¿verdad? Había derecho internacional. Sí, hay de todo, ¿verdad? Y los otros dicen que cuando nacen los estados modernos en Europa. La línea que se sigue acá es la de esta última. No porque en la antigüedad no había nada de derecho internacional, sino porque el derecho internacional pues empieza con los principios a cimentar los principios actuales, ¿no? Ya en esa época, ¿no? Cuando ya se tiene conciencia que es un Estado, ¿verdad? Yo en el ínterin de cuando yo era estudiante, no prejuzgo a nadie, pues, pero había yo era procurador de un abogado y él tenía un su amigo de promoción que tenía su oficina en el mismo nivel. Pero ahí sí iba a haber otro leak que ustedes que iba a coalición con trabajar a prestarle para la camioneta. No sé cómo le iban. Y aquel tiempo no costaba un quetzal ni 5, costaba 5 centavos. El bus, 25 costaba ya. Hay de todo, ¿verdad? O sea, nuestra profesión no va a pegar la riqueza a ustedes. Ustedes estudian para ser ricos. Por eso hay muchos que se han metido en problemas, ¿verdad? Se puede, pero no para todos. Hay unos que sí han tenido esa oportunidad, ¿verdad? Pero regularmente es muy difícil. Ven, entonces, vimos que en la antigüedad existían dos tipos de sociedades, las universalistas y las aislacionistas, ¿verdad? Las universalistas, pues, que avasallaban, conquistaban, sojuzgaban. Ellos no iban a estar respetando costumbres, leyes, autoridades, ¿no? De ahí no podía haber existir derecho internacional. Y otras sociedades aislacionistas, ¿verdad? Hacia adentro. No les interesaba el mundo exterior. Tal vez muy pocas veces, ¿verdad? Y muy contadas veces y en situaciones muy especiales. Pero regularmente, pues, su visión era hacia adentro. Tampoco ahí podía existir un derecho internacional público tal cual, ¿verdad? Y es hasta la formación de los estados modernos con la desintegración del Imperio Romano, ¿verdad? Que empiezan a formarse diferentes unidades económico-políticas, entiéndase, reinados, ducados, ¿verdad? Principados, señoríos, y uno que otro estado, ya pues un embrión desde los estados que conocemos hoy, ¿verdad? Esto pues trajo la conciencia de que uno está tratando con unidades económico-políticas extrañas, diferentes a la mía, ¿verdad? Pero como reacción natural provocó el desarrollo del comercio, ¿no? La aceleración de las relaciones internacionales entre estados, ¿verdad? Entre estas unidades económicas, la técnica, ¿no? La tecnología, el desplazamiento. Eso trajo consigo también la necesidad de unificar los pesos y medidas. ¿Cómo se llevaba a cabo una transacción si no conocía qué valor referencial tenían las monedas? ¿Qué valor referencial tenían las medidas con respecto a qué? Imagínense cómo era difícil el comercio en esa época. No solo era difícil llegar, ¿verdad? Sino también era difícil lograr una transacción satisfactoria. Pero entonces, y también técnicas militares, ¿verdad? Todo esto provocó, pues,
un desorden tremendo, se imaginan ustedes, sin parámetros de referencia, sin puntos de conexión. ¿Cómo podía convertirse ello? Entonces nació la necesidad, ¿verdad?, de establecer reglas, de establecer principios. Aparejado a ello, instrumentos internacionales que recogieran esos principios, esas reglas, esas normas de conducta, ¿no?, que fueron a normar los pueblos, fueron a normar a las autoridades, ¿verdad?, el comportamiento de autoridades en el exterior, ¿verdad? Exigían como mínimo respeto. Entonces, esto pues dio paso a la negociación de tratados internacionales. En este sentido, vemos que el derecho internacional no es un capricho, sino que al contrario es una necesidad, ¿verdad? Por lo tanto, el derecho internacional es utilitario, ¿verdad? El derecho internacional es utilitario. No nació porque sí, nace porque se necesita, ¿verdad? Entonces, aparejado a ello, nacen también los teóricos del derecho. También eso requiere una sustentación científica. Y empiezan a surgir grandes pensadores, ¿verdad?, que analizan, estudian, establecen principios teóricos, ¿verdad?, que van a repercutir en el desarrollo del derecho internacional. Incluso, hoy por hoy, las Naciones Unidas reconoce como fuente del derecho internacional estos trabajos de los teóricos del derecho, ¿verdad? Entonces, con ello tratan de sistematizar doctrinariamente esa nueva gama, ¿verdad?, de instrumentos jurídicos. Y nacen pues muchos, ¿verdad?, tratadistas famosos hasta nuestros días. Ahí pues tendrá que discutirse cuestiones como soberanía de los estados, ¿no?, el derecho que tienen las personas, el respeto al territorio ajeno, ¿verdad?, a los símbolos patrios, el trato a los emisarios, ¿verdad?, que hoy son los embajadores, ¿verdad?, los cuerpos consulares, ¿verdad?, que así pues todo ello se fue analizando a través de esos estudiosos del derecho. Con el tiempo pues ya llegamos al siglo XVIII, que se verifica el movimiento de independencia de los Estados Unidos de América, con la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, ¿verdad? Y en 1776, pues, la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y ahí, constitucionalmente, se establece la igualdad de los hombres. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Y algo muy importante todavía, se constitucionalizan los derechos humanos. Lo que antes era una teoría, era una aspiración, era una expresión filosófica, viene a tomar cuerpo de ley en un estado, en un país, pero de jerarquía constitucional, no ordinaria, constitucional. Entonces, con la independencia de los Estados Unidos se constitucionalizan los derechos humanos.
Bueno, y está la Revolución Francesa. Acuérdense que Francia apoya a los Estados Unidos en su lucha de independencia, porque Francia en ese tiempo estaba peleando con el Reino Unido y le convenía debilitarlo. Ustedes no crean que porque quieren a los norteamericanos, no. A Francia le convenía que Estados Unidos se independizara. No solo porque iba a perder hegemonía, sino porque definitivamente Estados Unidos, agradecido, iba a abrir su comercio con Francia. Doble ganancia ustedes. Incluso franceses vinieron a pelear en las guerras de independencia de Estados Unidos. Lafayette fue uno de ellos, ¿no? Y regresa este personaje a Francia con las ideas de los Estados Unidos. Como ven, la independencia de los Estados Unidos fue una respuesta política a Europa. Le puso como contrapeso el Estado republicano frente al Estado monárquico. Un poder temporal de los que gobiernan frente a la rigidez monárquica. Eso no le gustó a Europa. Ese movimiento venía influenciado por los escritos de Rousseau, de Locke, de Montesquieu. Los padres fundadores, esa gente era muy instruida, ustedes. Los padres fundadores tenían claro qué es lo que querían. Y horizontalizan el ejercicio del poder frente a la verticalización europea. Es una respuesta grosera a ustedes. Y esto, pues, miren, tan es así, ¿verdad?, que siembra la inquietud en Francia, que tiene sus propios problemas. Tiene sus propios problemas. Y estalla la Revolución Francesa en 1789. Esto pues viene a dar un impulso grande. ¿Por qué el derecho internacional? En primer lugar, los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Imagínense esos principios en el derecho internacional, ustedes, qué avance. Libertad en el derecho internacional, fraternidad, igualdad. Esto en el derecho internacional es un paso enorme, enorme. Se va a iniciar en los mares del mundo para la gente, para todos, ¿verdad? Para todo el mundo. Igualdad de derechos para todos, ciudadanos o no ciudadanos, ¿verdad? Y sobre todo, algo importante, vimos que la independencia de los Estados Unidos constitucionaliza los derechos humanos, ¿verdad? Y también la Revolución Francesa va a darle el espaldar a Estados Unidos constitucionalizando los derechos humanos. Es como quien dice el soporte, ¿verdad?, a la constitucionalización de los derechos humanos. Los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Entonces ya se reconocen constitucionalmente y nace el sujeto pasivo de los derechos humanos, que es el Estado. Los derechos humanos se exigen frente al Estado, ¿verdad? Y la Revolución Francesa, ¿verdad?, es una contestación positiva a la independencia de Estados Unidos. Y pues
Ahí se ratifica la constitucionalización de los derechos humanos. Todo ese ínterin, pues ya se da la guerra anglo-americana en 1812, poco tiempo después, ¿verdad? Pues que el Reino Unido trata de reconquistar sus tierras en el norte de América, que no era cosa poca, pero ahí sí hubo guerras ustedes. Y en la guerra de 1812, Estados Unidos vence totalmente a la invencible, ¿verdad? La flota británica. Bueno, después de ese 1812 que Reino Unido regresa cabizbajo, hace temblar a Europa. Y el zar de Rusia convoca a unos países de Europa, entre ellos Francia, Prusia, el reino de Prusia, llegan y negocian y crean lo que se llama la Santa Alianza. Es como una unión ya de países, fíjense ustedes, ya es un embrión, es un organismo internacional. La Santa Alianza tenía como uno de sus objetivos que esas metrópolis recuperaran las colonias recién liberadas. No estaban de acuerdo, ¿verdad? Simón Bolívar ve ese movimiento y así advierte ahí el peligro y escribe un documento a su amigo Martín Pueyrredón, gobernador de La Plata, instándolo a la reunión del continente para celebrar un congreso internacional. 1815, la Carta de Jamaica, porque se cuenta que la Santa Alianza quería venir a reconquistar. Y efectivamente se celebra este congreso que se celebra en Panamá. En ese tiempo pertenecía a Colombia, ¿verdad? Pero Panamá es el lugar donde se celebró, pero se llama el Congreso de Panamá. 1826. Prácticamente llega todo el continente, se quiso hacer presente, se hizo que presente muchas partes del continente, pero algunos no pudieron llegar. Estados Unidos, creo que solo mandó un observador que llegó tarde. Brasil no pudo llegar, y no me acuerdo con los países. Imagínense cómo están las vías de comunicación ustedes. Es imposible llegar de un lugar a otro, ¿no? Y redactan un documento muy interesante, hacen un organismo internacional, el primer organismo en tiempos de paz y para fines de paz. Muy bonito el documento, yo tengo ahí, muy bonito, dice que sirvió de inspiración a la Carta de la ONU. Bueno, pues este tratado no entró en vigor porque todos los países, solo Colombia lo ratificó, únicamente Colombia. Entonces el panamericanismo se queda ahí abandonado desde 1826. Mientras tanto, Estados Unidos está ruega y ruega a España para que le venda Cuba. España ni le contesta. Pero el último país en empezar su independencia fue Cuba, precisamente en 1898. Y se queda en la guerra en un punto muerto, la confrontación en un punto muerto. Entonces le piden favor a los Estados Unidos, los cubanos. Imagínense, le sirven en plata lo que siempre le pidió a España. Mire, ayúdenos, dará. Estados Unidos dice, bueno, le manda un ultimátum a España que resuelve el problema, o ellos van a intervenir. España le responde y se desarrolla la confrontación hispano, ¿verdad? Norteamericana o hispano-yanqui, como le dicen otros. La guerra entre España y los Estados Unidos, 1898. Estados Unidos caminando le ganó a España a ustedes.
una humillación total. Firman el Pacto de Entendimiento en Washington para firmar los tratados de París que ponen fin a la guerra, que fue un documento dictado por Estados Unidos. No fue negociado, porque España estaba totalmente devastada, su ejército y su armada. Esto siente un parteaguas en la historia. Señala el fin del feudalismo como hegemonía mundial y como sistema conquistador. Y el surgimiento del capitalismo en la escala, ¿verdad?, mundial. Previamente a esa confrontación con Estados Unidos, con España, Estados Unidos se había consolidado a través del estallido de la guerra de secesión que se desarrolló en Estados Unidos. El norte contra el sur, norte capitalista, sur esclavista. Mantenían la teoría del equilibrio para la convivencia de los estados de la Unión Americana. Y un estado más, ¿verdad?, el esclavista, quería conquistar Centroamérica para que fuera otro estado esclavista y alterar así el equilibrio. Pero bueno, ustedes sabrán la historia de William Walker, ¿verdad? Murió fusilado aquí en Centroamérica. Los Estados Unidos pues se había consolidado. Entonces, de 1826 hasta 1898, especialmente al final de la guerra, ¿verdad?, contra España, ya Estados Unidos consolidado como una potencia, convoca a Estados Unidos a una conferencia de los países de América. Y el poder de convocatoria es tanto que llegaron todos. Solo creo que República Dominicana no pudo llegar, no es que no haya querido, no pudo llegar. Y es ahí donde se establece la Oficina de Comercio, ¿verdad?, para América. Imagínense, en 1898, retomando el panamericanismo en 1826. Esta conferencia se realizaba a través de diferentes conferencias interamericanas. Bueno, ustedes, primera, segunda, tercera, se hicieron 9 conferencias interamericanas. En la 9ª se creó la Organización de los Estados Americanos. Inspirado en todo lo que venía de 1815, ¿no? Ahí se crea la organización y es Organización de los Estados Americanos, no es de Estados Americanos, es de los Estados Americanos, ese es su nombre correcto. Bueno, y es así como se entra al siglo XX. América independizada, un poco aislado de Europa. Estados Unidos consolidado como una potencia mundial. Y empieza a gestarse la Revolución Rusa. Y nuevas contradicciones en Europa que quedan devastadas, pues, ¿verdad?, por esas guerras, ¿verdad?, de conquista. Entonces el siglo XX pues se inicia así, y Estados Unidos consolidado, ¿verdad? Quiera que no, pues siempre hay contradicciones en el mundo y está ya la Primera Guerra Mundial en Europa. La Primera Guerra Mundial se utiliza por primera vez el tanque y el avión. Ahí con aviación se logran grandes avances, jóvenes. Esa es otra cuestión importante, ¿verdad?, el avión. Y termina con los tratados de Versalles y inicia un periodo entre guerras. Periodo entre guerras. Aquí pues ahí tenemos la consolidación de la Revolución Rusa. Viene también
la caída de la bolsa de valor de Wall Street, que golpeó a todo el mundo. Hizo cambiar cuestiones relacionadas con la moneda y varias esas transacciones internacionales. Ese se llamó periodo entre guerras. Esa gran depresión de los años 30, ¿verdad? De Wall Street. Fíjense ustedes que ese día, literalmente ese día, gente se quedó en la miseria en 2 minutos. Grandes millonarios, ustedes, mucha gente se ahorcó ahí de la desesperación. Perdieron su fortuna, quedaron en la calle, sin un centavo. Y el problema es que, digamos, a las grandes bolsas de valores las golpeó en una forma brutal, pero a corto plazo. Y digamos, las economías, ¿verdad? Las economías, fue brutal el golpe, pero a corto plazo. Y en los países en desarrollo, subdesarrollados, el golpe no fue tan fuerte, fue leve, o relativamente leve, pero a largo plazo. Nosotros en el programa de integración centroamericano que se llevó a cabo en Centroamérica en la década de los 90, 80, 50, perdón, en la década de los 50, todavía estamos recuperándonos de la depresión de los 30. Es decir, no nos golpeó muy fuerte, pero a largo plazo. Eso que era que no le dio matices al derecho internacional. La mafia italo-norteamericana, esa gente movía dinero. Yo les contaba a los compañeros que en el tiempo de esa mafia, en la década de los 30, 40, aquí en Guatemala habían sueldos de 4 quetzales mensuales. Si por un cuarto centavo, que no sé cuántos panes daban. 4 quetzales ganaba la gente al mes. Y en ese mismo tiempo, Al Capone le pagaba a sus matones $50 diarios. Era abismal, un sueldazazo, ¿verdad? Eso ganaban. Diarios. Y pues la movilización de estos mafiosos, la movilización de los bienes y servicios que prestaban, todo eso también influyó. Incluso dicen que apoyaron la candidatura de Theodore Roosevelt. Ahora lo desmienten, ¿verdad? Pero hay otras documentales que sí apuntan a que no solo lo apoyaron, sino que también se ocuparon del trabajo sucio de los otros candidatos, ¿verdad? O sea, el poder que me movían era grande. También empieza a surgir en el ámbito internacional un nuevo actor, ¿no? El obrero. Empiezan los movimientos obreros. Aquí en el 20, ¿se dan cuenta? Entre guerras. En México también, ¿no? Y toda Latinoamérica, los movimientos obreros, ¿no? Empiezan a surgir. La fábrica, que con el obrero desplaza al artesano. ¿Por qué? Porque el feudalismo ha sido desplazado como organización que conquista y que produce. Ya no es el feudalismo. ¿Ven cómo repercute? El obrero, la fábrica, ya el otro, el artesano ya no, el artesano en el hogar ya no funciona. Y esto va a traer nuevas situaciones al derecho internacional, ¿verdad? Al derecho internacional. Entonces, con estos movimientos de los obreros se empiezan a ver los movimientos, ¿verdad?, sociales y todo. Y se da pues la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues,
nos advierte de la necesidad de desarrollar y perfeccionar al derecho internacional. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial se crea el primer organismo internacional con objetivos generales de tendencia universal. Porque existía la OIT, pero era únicamente en materia de trabajo. Y solo eso. Cambio, en la ONU, pues es otra cuestión diferente, ¿verdad? Y se crea en la Liga de Naciones, que es la anterior a las Naciones Unidas. Pero en la Segunda Guerra Mundial, como demostró que no pudo sostener, ¿verdad?, la paz, se trata de otra vez perfeccionar el derecho internacional y se desplaza a la Sociedad de Naciones y le da paso a lo que son las Naciones Unidas. Eso se recomendó en el fragor de la guerra, la creación de un nuevo organismo internacional. La creación de las Naciones Unidas en 1945 y que trajo de entre todo lo importante que trajo importante. Si la independencia de los Estados Unidos constitucionalizó los derechos humanos, las Naciones Unidas internacionalizó los derechos humanos. Eso es importante. Eso es importante. Porque los derechos humanos reciben un nuevo impulso. Ahora se internacionalizan. Entonces ya se constitucionalizaron con Estados Unidos y con Francia a la cabeza. Le da un espaldarazo a la formalización de los derechos humanos. Y el sujeto pasivo, el Estado. Pero ahora más, las Naciones Unidas, a través del nuevo orden internacional que trae la Segunda Guerra Mundial, ¿ah?, que crea las Naciones Unidas, esta internacionaliza los derechos humanos. Ahora es un asunto que le interesa pues a la humanidad, le interesa a todos los estados en general. También se desarrolla mucho la aviación. Acuérdense que la aviación en la Segunda Guerra Mundial ya fue avanzadísima. Y también la utilización por primera vez de material atómico. Nos trajo a la necesidad de negociar y llevar a cabo nuevos tratados internacionales. Ya en la Primera Guerra Mundial, con el Gran Mostaza, provocó, ¿verdad?, la creación de un tratado que prohibiera el uso de armas químicas en la guerra. Principalmente porque el arma química es indiscriminada, la reacción, ¿verdad? Cuando lanzaban el Gran Mostaza no solo dañaba al enemigo, sino al que lo había tirado. Es un elemento tóxico malísimo, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué provoca eso? La negociación de un tratado, el tratado que prohíbe el uso de armas químicas en la guerra. Y ahora, ¿verdad?, con la Segunda Guerra Mundial, la prohibición, ¿verdad?, de armas, de la regulación de las armas nucleares, armas atómicas. Y el nuevo orden mundial. Hasta este momento, Europa había sido el eje, el centro de las ideas políticas, de las ideas militares, de las ideas estéticas y del devenir mundial. Era el centro gravitatorio por el que, ¿verdad?, transitaban varios planetas. ¿Y qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Por primera vez en la historia se desplaza el poder y la hegemonía fuera de Europa Central.
Es un paso enorme, es un nuevo orden totalmente. Solo queda la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero ellos empiezan una confrontación entre sí de carácter político, ideológico. La Unión Soviética abogaba por una implementación del Estado socialista en el mundo. Incluso prometió ayudar a todas las revoluciones del mundo. Y los Estados Unidos capitalista. Las dos fuerzas que chocaron era por la hegemonía política, por eso se le llamó geopolítica. Y dictó mucho de la vida internacional del siglo XX. Se creó sobre ese desequilibrio inminente, ¿verdad? Y ahora pues el mundo vuelve a acomodarse. Yo les decía, ¿verdad? Y ahora es economía norte-sur, países ricos, países pobres. ¿Dónde están los centros de distribución de bienes y servicios? Los centros de producción, la división internacional del trabajo. Todo esto nos vino a dejar específicamente, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, que ha ido cambiando poco a poco. Hoy, como ven, ya el derecho internacional ha cambiado. Cuando Guatemala lanza su proyecto político en 1954, se ve interrumpido violentamente por los Estados Unidos. Nadie se opuso. Incluso en la conferencia de la OEA dejaron solo al canciller guatemalteco, creo que era el canciller Toriello. Lo dejan solo. E invaden Guatemala y nadie dijo nada. Hoy, ustedes ven, Estados Unidos, cuando entra el presidente Trump, empieza a dictar una serie de medidas drásticas, unilaterales, contra México, contra Colombia, contra Nigeria en África, contra Panamá. Pero han encontrado respuestas, jóvenes. Honduras ya le dijo que no toque a un hondureño. Digamos, la presidenta de México, es mío que es valiente, señora, ustedes. Se ha puesto ahí en el medio de las balas. Con mucho orgullo defiende a su país. Mucho orgullo. ¿Cuál sea su línea política? Pues que, aparte de todo, el presidente Trump, no sé si logró que declararan terroristas a los grupos del narcotráfico. Y eso le abre las puertas a Estados Unidos para intervenir donde sea, si son grupos terroristas, por el principio de seguridad nacional. Entonces justifica su existencia a través de la estabilidad mundial. Y está diciendo el compañero que también Sudáfrica sí tiene razón. ¿A qué voy con esto? Que ya no es como el 54 cuando nos aplastaron. Los países se defienden ahora. Ya Estados Unidos no la ve tan fácil, ya no es nada más de como decía antes, quitémosle, pongámosle, ya no. Y yo siento que a la larga va a perder mucho Estados Unidos si estos países cortan con él. Porque se han aprovechado de nosotros, pues, y se siguen aprovechando. Nosotros somos los que perdemos en la relación con ellos. Entonces, muchos de estos países se están volteando hacia China. China es el principal contendiente de los Estados Unidos, no es Rusia. Rusia no es China. Y Estados Unidos lo sabe. Y China está aglutinando muchos países a su alrededor. Con más de 1.000 millones de habitantes ustedes. Y Estados Unidos es el máximo deudor de China.
le debe dinero. El país más endeudado del mundo son los Estados Unidos de América. Bien, entonces tenemos esto, ¿verdad? Y esto ha dado lugar a esto. Y todos esos acontecimientos han afectado al derecho internacional. Y el derecho internacional, como respuesta, ha creado normas. Ya esas normas ya forman un cuerpo jurídico, ¿no? No único, pues, pero si de hecho existe un cuerpo jurídico de derecho internacional, los tratados internacionales. Entonces, lo que surge es, ¿serán dos sistemas jurídicos diferentes? ¿O pertenecerán a un mismo concepto y conviven en armonía como un solo concepto, derecho? Hay todavía discusión en este tema, ustedes. El doctor aquí dice que se inclina por la segunda, pero también nos enseña una tercera posición, que es como ecléctica, ¿verdad? Como conciliadora entre ambas, que le habla de ello la doctora Loreta Ortiz, catedrática de UNAM, que dice que parte, al igual que la monista, dice, de la unificación de las distintas ramas jurídicas en un solo sistema. Pero se diferencian en que las relaciones entre ambas son de coordinación. Coger de juntas, pero no revueltas. Sí están juntas, pero se coordinan, ¿verdad? Es una posición bastante bonita, ¿verdad? Es conciliadora, es ecléctica, ¿verdad? Toma parte de las dos. Y pues nuestra Constitución habla al respecto, pues, que para que devengan ley interna tienen que pasar por dos poderes del Estado. El legislativo, que los aprueba, y el ejecutivo, que los ratifica. Es decir, que sí es ley, pues, pero tiene su propio procedimiento, su propio proceso para devenir, ser aplicada en nuestro territorio. Entonces ahí intervienen los dos poderes del Estado, ¿verdad? El legislativo y el ejecutivo. Y nuestra propia Constitución habla también de ello, ¿verdad? Como yo les decía, que hay que aprobarlos y hay que ratificarlos. ¿Verdad? Que también hablamos de las fuentes del derecho. Hay formales y hay doctrinarias. Las formales las tenemos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Estoy contento porque ustedes ahí tendrán su Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Cuando compren esa carta, dense cuenta que esté también el Estatuto de la Corte. Porque tienen que formar un mismo cuerpo, aunque no sea la misma ley, ¿verdad? Porque es una ley propia. El Estatuto siempre van juntos, ¿verdad? Y así pues debe ser. ¿Qué nos dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? Artículo 38. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, esta es una de las funciones de la Corte, función judicial. Aunque tiene otra función que es la función consultiva. Pero aquí nos habla de la función judicial. Como es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. Acuérdense que ella de oficio no puede actuar, tiene que serle sometidas. ¿Y qué va a aplicar? Y eso es lo que tenemos nosotros como fuentes, ¿verdad? En primer lugar, las convenciones internacionales, entiéndase, los tratados internacionales, sean generales o particulares,
que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados, ¿verdad? Litigantes. Esas reglas son muy valiosas, ya están reconocidas por los estados, por lo tanto son vinculantes a ellos. B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada por las naciones civilizadas. El término civilizados es muy amplio, ¿verdad ustedes? ¿Qué quieren decir con civilizadas? Una sociedad que animaliza a la gente, ahora mucha gente quiere animal y hay que respetarlos, ¿verdad? Se creen cabras, se creen vacas, se creen ovejas, y hay que no solo respetarlos, hay que aplaudir la autopercepción. Y humanizan animales. Les ponen ropa, les celebran su cumpleaños. Y el perro o un gato, ¿qué conciencia tiene del tiempo? ¿Verdad? Pero no saben, ni les interesa saber que hay niños muriéndose de hambre en otros lados. Eso no cuentan. Eso no cuentan, vale, es un animal, ¿verdad? Por aquí cerca hay una señora que tiene sus perros y dice que sus perros son sus niños, dice. Y otra se casó, la hija, y la invitaron. Y como no invitaron a los perros, se peleó, no fue. Ahora son enemigos. Porque no invitaron. Dice que ahora llevan perros y a los matrimonios. Y los niños que no tienen escuela, huérfanos, eso no vale. Entonces, ¿qué civilizado, jóvenes? Esa palabra muy amplia. ¿Qué civilizado, entonces? Nación civilizada, ese es muy particular, ¿verdad? Por ahí lo dice la ley. D, las decisiones judiciales. ¿Cuál es la jurisprudencia, verdad? Las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas, ¿no? Los estudiosos del derecho, ¿no? Esas también, pues, ¿verdad? De mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar. Son fuentes auxiliares, ¿verdad? Pero también dice, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un conflicto ex equo et bono. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Eso ya lo vieron ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se decide ex equo et bono? Procesal. Yo ya no me acuerdo a esa altura dónde lo vi. O sea, la equidad, según su real saber y entender, ¿verdad? La equidad también se puede resolver siempre, ¿verdad?, que las partes así lo convinieren. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que las partes deben someterse expresamente. Puede ser un arbitraje, ¿verdad? En los arbitrajes puede resolverse ex equo et bono. Bueno, pero también existen fuentes doctrinarias. Vamos a enumerarlas. Fuentes principales, fuentes secundarias o auxiliares y fuentes posibles. Dentro de las fuentes principales tenemos los tratados y la costumbre, ¿verdad? La costumbre internacional. Como fuentes secundarias, fuentes secundarias o auxiliares, la jurisprudencia, también nos habla la ley, ¿verdad? La doctrina y los principios generales del derecho, muy importantes esos. Y como fuentes posibles, la equidad, el ius
cogens o cogens, también se conoce como derecho imperativo internacional. Ese es importantísimo. La opinión pública, los actos de los organismos internacionales. Como ven, es bastante amplio, ¿verdad? Con respecto a los tratados internacionales, hoy por hoy es la fuente más importante del derecho internacional. Regularmente, los tratados internacionales codifican la costumbre. ¿Qué diferencia hay, verdad? Porque una ley es de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Y además, en los tratados se negocian bajo el principio de pacta sunt servanda. ¿Qué es pacta sunt servanda, jóvenes? Pacta sunt servanda. No ladra, no muerde, no aruña. Y sobre ese principio básico también se basan los tratados internacionales. Sobre el principio pacta sunt servanda. Además, por las ventajas que le otorga su materialidad, ¿verdad? Que es susceptible de ser registrado. Muy bien, Regina, así es. Eso también lo vieron también, Luciano, sí, así es. Eso lo vieron creo que en contratación, ¿verdad? O obligaciones, ¿verdad? Adquisición de obligaciones. Y los contratos también se celebran bajo el principio pacta sunt servanda. Y los tratados internacionales también, ¿verdad? Bajo el principio pacta sunt servanda. Y también pues vimos esa ventaja de su materialidad. ¿Por qué? Porque nos da, ¿verdad?, una idea cierta de lo que convinieron las partes en el tiempo. Pueden ser registrados, como lo dije, según el artículo 80 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 102, literal A de la Carta de las Naciones Unidas. Deben registrarse. Entonces hay certeza, imprimen certeza a lo acordado por las partes con el transcurso del tiempo. Y también el principio de custodia que tienen todos los documentos registrados, dan un registro. O sea, por eso tiene mucha ventaja el derecho internacional. Y la costumbre, ¿no?, es aquella práctica, ¿verdad?, en el tiempo, una determinada, ¿verdad? Una práctica que va en el tiempo, ante un hecho, una respuesta. Ante ese mismo hecho, esa misma respuesta. Y eso se va dando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la costumbre internacional consta de dos elementos. El elemento material, que es el acto mismo que se repite, pero en el tiempo. No solo una vez, ¿verdad? Debe ser una respuesta a un hecho, una respuesta a una situación, una respuesta a una situación. O sea, su repetición en el tiempo. Ese es lo material. Y también el formal o psicológico, en la convicción, ¿verdad?, de que es obligatoria. Bueno, compañeros, vamos a dejar por acá y vamos a terminar el otro día con este tema. Me parece bastante importante. Así que muchas gracias por su atención. Pasen feliz fin de semana y se portan bien, jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz. Gracias.